A continuación, salud hormonal. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Hormonal. Temas como la obesidad, la diabetes, la osteoporosis y problemas endocrinológicos en la edad adulta. Todo para una buena calidad de vida, con la conducción del Dr. Carlos Jaramillo. Salud Hormonal. Un saludo muy cordial, estimados televidentes, desde los estudios de Telesucesos Canal 29, en nuestro programa Salud Hormonal. En la semana pasada habíamos visto el crecimiento normal. En ella habíamos insistido que un crecimiento normal se da el 70-80% por herencia y el resto por dos cosas muy importantes: la alimentación y la función del sistema hormonal. Habíamos insistido mucho en la prevención. Si queremos hijos que crezcan bien, lo primero que tengo que preguntarme es si soy normal o no soy normal. Y también si la persona con quien voy a tener un hijo es normal. Esto deberíamos preguntarnos responsablemente quiénes vamos a ser futuros padres de un niño, porque queremos tener un hijo sano y queremos tener un hijo que crezca normalmente. Y esto es responsabilidad de ustedes, mis estimados amigos. Hoy vamos a hablar de las alteraciones de este crecimiento. ¿En qué puede alterarse el crecimiento? En que el crecimiento no está dentro de lo normal, sino por debajo de lo normal. Ahí hablamos de un crecimiento retardado. O lo contrario, el crecimiento está por encima de lo normal y hablamos de un crecimiento acelerado. Vamos primero a hablar del crecimiento retardado. ¿Cómo me doy cuenta de que un niño mío está creciendo por debajo de lo normal? En eso las madres son muy susceptibles. Inmediatamente las madres comparan a sus niños con las de la vecina, con las de los parientes, con los de la prima, con los hijos de su amiga. ¿En qué edad está? ¿Cuánto ha crecido? ¿Qué come? ¿Por qué está creciendo tanto el Juanito y el mío no crece? Y cuando la preocupación aumenta, hay que ir inmediatamente al pediatra. El pediatra maneja esto que ustedes ven en la pantalla. Estas son las tablas de crecimiento. Y ahí ven la línea final, la que está por debajo, que es el 10º percentil. Cuando los niños crecen por debajo, eso ya es un problema y eso no está dentro de la normalidad. Entonces es importante que haya una investigación sobre las causas de ese retardo de crecimiento. Y entonces tenemos que saber cuáles son las causas de ese retardo de crecimiento. Y comencemos con las maternas. Cuando el niño estuvo en gestación. Cuando el niño estuvo en gestación, la madre se nutrió bien, comió apropiadamente. Si no lo hizo, ¿cómo quiere que su niño tenga ahora el peso adecuado y tenga un crecimiento adecuado? Eso no es posible.
El cigarrillo es causa de que los niños crezcan por debajo de la normalidad, además de producir otros problemas que son mucho más graves. La madre que fuma le está haciendo un mal beneficio a su futuro hijo. La madre definitivamente debe dejar de fumar. Y no solamente activamente, sino pasivamente. Y en esto también tiene responsabilidad del padre. Si el padre es fumador, no fume en casa. No fume cuando nazca su hijo. No fume cuando su hijo esté en el vientre materno de la madre. Eso, el cigarrillo pasivamente también hace daño. El alcohol y otros narcóticos pueden producir retardo de crecimiento intrauterino. Miren ustedes la importancia de tener una gestación normal. Y una mujer que ha crecido y se ha alimentado bien, que ha hecho deporte, ¿está preparada para una maternidad? Por supuesto. Y qué mejor que se una con otra persona igualmente sana, que hace deporte, que se alimenta bien, que no fuma, que no usa drogas, no usa narcóticos, y qué mejor que no fuma. Si esas coincidencias se dan, ustedes tienen asegurado de que van a ser un niño sano. ¿Cuáles son las causas de retardo de crecimiento en los niños? Desgraciadamente en nuestros países sigue campeando la malnutrición. No sabemos alimentarnos bien y eso tenemos que aceptar. ¿Cuál es el principal alimento para crecer en los seres humanos? Lo dice la Organización de la Salud y lo repite constantemente. El principal alimento para que un niño crezca sano después de la época de lactancia, que en la época de lactancia no hay ningún alimento que supere a la leche de su propia madre, es la leche de vaca o la leche de otros animales como pueden ser los carneros, las ovejas. La leche de vaca es un alimento que tiene todos los compuestos importantes para el crecimiento, entre ellos el calcio y la vitamina D. De tal manera que, desgraciadamente, la malnutrición sigue siendo un problema serio en nuestras comunidades. Pero también se está dando un fenómeno curioso que ya hablamos en programas pasados, la obesidad. Nosotros, por bien hacer, estamos cayendo en el otro extremo de dar demasiados alimentos. Y eso también es malo para un crecimiento adecuado. El otro problema es las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas gastrointestinales. Muy frecuentes en nuestro medio, muy frecuentes en los niñitos que no tienen cuidados apropiados, donde no existe agua potable. Por favor, el agua tiene que ser potable. El agua donde no exista agua potable tenemos que hacerla hervir para evitar que nos produzca enfermedades gastrointestinales. Enfermedades crónicas hepáticas, cardiovasculares, renales, hematológicas, o sea, enfermedades de la sangre, las anemias, los problemas de los glóbulos rojos o los problemas de los glóbulos blancos, enfermedades pulmonares, y hay un largo etcétera, pero estas son las principales. No se olviden, enfermedades gastrointestinales, hepáticas, cardiovasculares, renales, hematológicas y pulmonares. Entre las enfermedades endocrinas, el hipotiroidismo, el Cushing, que es un incremento sobre todo de los corticoides, la deficiencia de la hormona de crecimiento, que es muy importante. Entonces, ahí tienen
de forma general las enfermedades que pueden causar retardo del crecimiento. ¿Qué es lo que debemos hacer los padres para evitar estos problemas? Lo más importante para que no tengamos estos problemas es que los padres sean sanas en el más extenso sentido de la palabra, genéticamente, físicamente, socialmente y económicamente. De padres sanos tendremos niños sanos y por lo tanto un crecimiento adecuado. De padres bien alimentados tendremos niños bien nutridos que asegurará un crecimiento adecuado. Si los padres son bien educados, darán un ambiente familiar para que el niño se desarrolle afectivamente bien, es decir, sano afectivamente. Esto, aunque ustedes lo tomen tal vez como un chiste, el cariño, el afecto de los padres es importantísimo para el crecimiento. Los niños que no han tenido el cariño y el afecto de los padres no crecen adecuadamente, tienen crecimientos retardados. Ustedes imagínense cuando ustedes tienen algún problema y las cosas no van bien en la familia, ustedes comen adecuadamente y aunque coman esa comida les sentó bien. El ser humano es una unidad integral de lo físico con lo anímico, con lo espiritual, con el afecto, con el cariño. Y eso también repercute en el crecimiento. Los padres que tengan resuelto el problema económico podrán dar soluciones a los difíciles momentos en la crianza de un hijo. Si yo no tengo para comprar leche, ¿cómo que quiero que desarrolle adecuadamente mi hijo? Eso es un problema económico. Y eso debía haber pensado antes de tener a mi hijo. Y esa responsabilidad es mía. Por favor, asumamos estas responsabilidades. Lo contrario a lo dicho será el camino de la amargura para ese niño y, por supuesto, un niño pequeño. ¿Existen soluciones para el niño pequeño? Por supuesto, depende de la causa. Si la causa es una mala nutrición, tenemos que solucionar el problema de la nutrición. Si el problema es un problema hormonal, tendremos que solucionar el problema hormonal. Si el problema es un problema afectivo, los padres tendrán que solucionar el problema afectivo. Y si tenemos todo este conjunto de cosas solucionadas, el niño podrá recuperar su crecimiento y podrá crecer dentro de los límites de la normalidad y no sufrir de los complejos que trae el verse pequeño delante de sus compañeros. El otro problema con el crecimiento es el crecimiento acelerado. Los niños que crecen por encima de la normalidad. Esto, como les decía, en el crecimiento retardado, lo podemos ver claramente cuando utilizamos tablas de crecimiento. Los niños que están por encima de la curva superior, la roja, arriba, son niños que están creciendo por encima de la normalidad. Y esto debemos acudir rápidamente a un especialista para que determine que si esto es normal o patológico. Puede ser normal si mis padres son grandes, o yo he tenido abuelos que han sido de 2 metros de estatura. Yo he heredado los genes para crecer a la altura de los 2 metros y entonces está dentro de la normalidad. Pero eso hay que establecerlo, porque hay causas patológicas muy difíciles que mientras más rápido se diagnostiquen, podemos dar una solución apropiada. Y entonces
cuando estamos frente a un niño que crece rápidamente, debemos los padres acudir al pediatra. Este es el primer punto. ¿Cómo nos damos cuenta? Como les decía la vez pasada, las madres son muy susceptibles cuando sus hijos salen de la normalidad. Y aunque se sienten muy orgullosas de que su niño le pasa con la cabeza al primo de la misma edad, ellas en el fondo no están muy seguras y siempre les queda la duda de si será o no normal. Y esto tenemos que averiguarlo científicamente, no con otros procedimientos, que en nuestro medio estamos muy acostumbrados a recibir consejos no médicos, no científicos. Entonces, tenemos que preguntarnos cuál es la causa de un crecimiento acelerado. Y la primera causa de un crecimiento acelerado es la talla alta familiar. Esto es genética y esto se considera normal. Pero esto lo debe decir una persona enterada de estos problemas, una persona que sepa de estos problemas. ¿Cómo se llama el especialista de estos problemas? Endocrinólogo. La otra causa puede ser nutricional, la obesidad. Va a dar un crecimiento acelerado. Y un crecimiento acelerado con obesidad es un mal camino, un mal comienzo para la vida de una persona joven. Eso tenemos que corregirlo lo más rápidamente posible. ¿Qué otras causas pueden dar un crecimiento acelerado? El exceso de la hormona de crecimiento. El exceso de la hormona de crecimiento se puede dar por múltiples causas. La fundamental, porque existe un tumor en la glándula hipófisis y esta produce exceso de hormona de crecimiento. Pero también pueden haber otras partes del organismo que producen exceso de hormona de crecimiento. Son mucho más raras, pero se pueden dar. También hay crecimiento acelerado en los niños y en los adolescentes cuando se produce el hipertiroidismo, cuando hay exceso de las hormonas tiroides. En el hiperinsulinismo, cuando hay exceso de la insulina. Cuando hay exceso de las hormonas sexuales. Y esto indica pubertad precoz. ¿Por qué razón? En el crecimiento normal de los jóvenes, cuando llega a la adolescencia, al aumentar las hormonas sexuales masculinas o femeninas, se produce un aceleramiento del crecimiento. ¿Por qué? Porque las hormonas sexuales inciden sobre el cartílago del crecimiento, acelerando el crecimiento, pero también aceleran el cierre del cartílago del crecimiento. Y cuando se produce la pubertad precoz, o sea, el exceso de hormonas sexuales en la niñez, crecen los niños más rápido que los niños de la escuela, pero a la final, cuando pasan al colegio, se quedan entre los pequeños. ¿Por qué? Porque si no le curamos de este problema al niño, se cierra el cartílago de crecimiento rápidamente y ya no crece más. También existe un exceso de crecimiento cuando hay falta de las hormonas sexuales. ¿Por qué? Porque si no hay las hormonas sexuales, el cartílago de crecimiento se puede mantener por mucho tiempo. Y entonces los hipogonadismos que pueden tener causa genética en los hombres que tienen X y Y, o mujeres triple X, en los cuales también hay hipogonadismo, no va a haber el cierre del cartílago de crecimiento y ese niño, esa niña van a crecer enormemente. Para todos estos problemas, si actuamos rápidamente, existen soluciones al momento presente.
siempre y cuando los diagnósticos se hagan oportunamente. Y para eso, ¿qué guía tengo que seguir yo? Acudir primero al pediatra, a ver si el pediatra en las tablas de crecimiento me dice que realmente el niño está por encima de las tablas de la normalidad y que por lo tanto tengo que acudir al endocrinólogo. Acuda usted rápidamente, no es una urgencia, pero el tiempo puede ser importante. Si es un tumor extirpado a tiempo solucionará perfectamente los problemas. Si es una pubertad precoz, con los conocimientos actuales podemos frenar ese exceso de hormonas sexuales y el niño podrá crecer adecuadamente. Todo lo que hemos dicho se puede resumir en una sola palabra. Actuemos con racionalidad. No actuemos con el estómago, como se dice vulgarmente, o con el corazón. En estos problemas tenemos que actuar con la mente, tenemos que actuar fríamente. No estamos jugando con juguetes o con animalitos, estamos jugando con seres humanos. Y lo más importante, estamos jugando con nuestros hijos. Y ese lujo no nos podemos dar. Actuemos racionalmente. Mis estimados amigos, me despido hasta el siguiente programa. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Hormonal. Temas como la obesidad, la diabetes, la osteoporosis y problemas endocrinológicos en la edad adulta. Todo para una buena calidad de vida, con la conducción del Dr. Carlos Jaramillo. Salud Hormonal.